Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente nos estamos reuniendo, nuevamente trabajando en marketing político y para mí es muy importante que comencemos a trabajar en marketing político en el liderazgo, porque lo fundamental en esto es poder identificar qué clase de líder soy. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado la semana pasada cuando trabajamos en los distintos tipos de evolución del marketing y cómo uno puede presentarse como equipo? Lo fundamental es ser un buen líder. Y para eso, por supuesto, vamos a comenzar a entender de qué manera yo puedo ser un buen líder, de qué manera yo puedo mejorar mi capacidad en formación de equipo, primeramente, y después en cómo armar la estructura del marketing político dentro de mi partido político, del lugar en el cual yo me desempeño. Y también, ¿por qué no? Si no estoy en este momento dentro de un partido político, conocer cuáles son las estrategias para poder llegar a funcionar de manera óptima. Y por esto es muy importante que empecemos a entender que no se puede descubrir algo nuevo a no ser que se tenga el coraje para volar. Yo quise comenzar con esto porque creo que tiene mucho que ver con el liderazgo. No se puede descubrir algo nuevo a menos que se tenga el coraje para volar. Un verdadero líder tiene que tener primeramente seguridad en sí mismo para permanecer solo, coraje para tomar decisiones difíciles y audacia para transitar nuevos horizontes con la pasión que es indicada, con la simpatía suficiente o hoy podríamos decir con la empatía suficiente para escuchar las necesidades de los demás. El tema que hay veces que las personas llegan a un lugar político, a una estructura política, sin tener conciencia, tal vez sí que tienen una cierta audacia, ¿no? O un cierto coraje para lograr algo, pero después en el transitar no tienen la seguridad en sí mismo para poder que las masas los acompasen, ¿no? Para que los demás lo escuchen con una actitud realmente de escucha activa, para que el otro lo pueda seguir desde la visión que uno tiene, porque uno puede transmitir esa visión. Y un verdadero líder lo que hace es aprender a transmitir esa visión, ¿no? A compartir eso. Entonces, por eso el liderazgo es muy importante en el marketing político y hoy vamos a trabajar con este. Entonces, un hombre no busca ser líder, eso es verdad, se convierte en uno de ellos por la calidad de sus acciones y por la integridad de sus intentos, por la calidad de sus acciones y por la integridad de sus intentos. El liderazgo, desde mi punto de vista y con el conocimiento que tengo yo al respecto, creo que se va forjando, que es cierto que hay gente que nace con actitudes de líderes, que hay gente que nace con esa actitud de poder transmitir una visión y de poder convencer, porque el liderazgo tiene que ver con eso, con el convencer, ¿no? Y también soy consciente y creo firmemente en que el liderazgo también se aprende. Entonces, hay una base que uno tiene que tener, esa consistencia, ¿no? Esa como algo innato, que hoy ya se habla de un tipo de inteligencia, pero no nos adelantemos, hablemos como que es algo que tenemos cada uno de nosotros, y para aquel que no lo tiene, que sí lo pueda aprender. Entonces es importante entender esa concepción del liderazgo, ¿no? Los líderes dicen que son como los halcones, no vuelan en bandadas, los encuentras cada tanto y volando siempre alto. ¿Cuáles son los momentos estelares del liderazgo? Según Hans Christian Ahlmann, que es un autor muy interesante de liderazgo que se los recomiendo, los límites de la personalidad son los límites de la capacidad para dirigir y motivar. Los límites de la personalidad son los límites de nuestra capacidad, ¿no? Algo tan importante. Este autor también dice que todos los grandes líderes han partido de supuestos de que cualquier individuo convenientemente motivado tiene la voluntad de dar lo mejor de sí mismo y de superarse.
Eso me parece muy, muy interesante. Y la tercera y última, que en los colaboradores no se da espontáneamente el rendimiento máximo, sino que tiene que ser provocado por una personalidad en el liderazgo, cuya paciencia y conocimiento sean importantes. ¿Qué significa esto? Bueno, que primeramente las personas normalmente no te van a seguir si vos no tenés una personalidad fuerte. Y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, ¿cómo es mi personalidad dentro de la estructura de mi área de trabajo? Porque si yo quiero trabajar en marketing político, si yo quiero ser, seguramente muchos de ustedes ya son políticos, ya están trabajando en el área política, y sobre todo si están dentro del IPEL trabajando en esto, estudiando esto, entonces es importante entender que uno tiene que tener una personalidad de liderazgo, y esto requiere de habilidades en las cuales uno debe ahondar, debe mejorar. Por eso hacer un análisis DAFO nuestro, ¿no? De debilidades, amenazas, y también de aquellas buenas cosas que tengo, de las posibilidades y de las oportunidades, es fundamental. Es fundamental identificar eso en cada uno de nosotros. Y quiero entrar en el área de la programación neurolingüística. Todas las capacitaciones y las asesorías que yo hago fuera de las cátedras están basadas en programación neurolingüística. Pero antes de hablar de los principios de programación neurolingüística en el liderazgo, quiero contar un poquitito cómo nace la programación neurolingüística, de dónde viene. Yo soy máster en programación neurolingüística, aparte de consultor, pero nace en realidad en 1976 en Santa Cruz, de la mano de John y Richard Blander, ¿no? Cuando hablamos de neuro, se recoge la idea fundamental de lo neurológico, ¿no es cierto? De que todo comportamiento proviene de un proceso neurológico, de nuestra visión, de nuestra audición, de nuestro olfato, de nuestro gusto, de nuestro tacto. Por eso se habla de neuro, ¿no? De lo neurológico. Lingüística tiene que ver con todo lo que nosotros explayamos desde la comunicación. Y programación se refiere a la manera en que podemos organizar nuestras ideas y nuestras acciones. Me pareció muy interesante entender, explicar de dónde viene la programación neurolingüística y desde cuántos años hace que se trabaja con ella. ¿Para qué nos sirve? Para identificar nuestros mapas, para identificar nuestros filtros, pero sobre todo para poder observar e identificar los mapas y los filtros de los demás. Y hay varios principios básicos. Yo lo que hice fue seleccionar para el liderazgo algunos de los principios básicos que son fundamentales en la programación neurolingüística. El primer principio habla de que cada persona vive en su propio y único modelo del mundo, de que el mapa no es el territorio. ¿Y qué se entiende por esto? Bueno, se entiende que cada uno vive en su realidad única, en su experiencia individual de vida. Yo siempre lo explico para que se entienda esto. Imaginemos que tenemos un mapa, vamos a imaginarnos un mapa de Paraguay. Y yo hago en papel, ¿no? Vamos a imaginarnos que en este momento yo tengo acá en mis manos el mapa de Paraguay. Y yo pregunto, ¿esto es Paraguay? Y seguramente entre ustedes dirán, y sí, eso es Paraguay. No, esa es una representación gráfica del Paraguay, ¿no? No es el territorio del Paraguay real. Entonces, cada persona vive en su propio y único modelo del mundo, en el mapa que hace cada persona de su mundo. Pero el mundo, ese mapa no es el territorio verdadero. ¿Se comprende? Entonces, por ejemplo, me gusta explicar esto, que si va por un bosque un artista, un leñador o un botánico, su percepción del bosque va a ser totalmente distinta. Una vez le preguntaron a Picasso, lo pararon en la calle a Picasso y le dijeron, ¿por qué usted no pinta realmente las cosas como son? Y entonces Picasso un poco
extrañado le dice a este hombre, pero discúlpenme, ¿por qué me dice usted esto? ¿Cómo como son? Y claro, entonces el hombre saca la foto de su mujer y dice, como mi mujer, mire así, como esta foto, ¿por qué usted no pinta así, como está acá? Y le dice, la verdad que sería muy chata, un poco plana, ¿no? Entonces, digamos, cada persona vive en su propio y único modelo del mundo. Mi mapa no es tu mapa. Los territorios, en realidad, no los conocemos porque nosotros tenemos ciertas limitantes que vamos a ver ahora, que son las neurológicas, las sociales y las individuales. Entonces, cada persona vive en su propio y único modelo del mundo. Lo primero que tengo que entender para ser un buen líder es que yo tengo un mapa que tiene que ver, que ya vamos a ver, con mis creencias, con mi mundo interno, y que vos tenés tu mapa. ¿Se entiende? Entonces somos totalmente distintos. Desde ahí ya la comunicación se complica. Entonces, si yo soy líder, tengo que entender que vos tenés un mapa, una programación, pero que no es tu territorio, ni es mi territorio. Entonces, la primera regla de programación neurolingüística es que cada persona vive en su propio y único modelo del mundo. Es lo que yo veo, es lo que yo huelo, lo que yo siento, lo que yo toco, lo que yo me imaginé, lo que yo creé, lo que tiene que ver con mi percepción interna y con mi crecimiento y con mi cultura. Ya vamos a ver un poco de eso, ¿no? Para que se entienda. Este es el primer principio de programación neurolingüística. El segundo principio que yo elegí, hay varios, ya le dije, pero yo elegí para liderazgo algunos, es que toda conducta es adaptativa. Las personas hacen siempre la mejor elección posible teniendo en cuenta la situación y su particular modelo del mundo. Toda conducta es adaptativa y las personas hacen siempre la mejor elección posible teniendo en cuenta la situación de su modelo del mundo. A ver, a mí me gustaría que ustedes anoten esto, porque estos principios son importantes para entender la comunicación. Voy a dar un ejemplo de esto, porque si no es como que a veces no se entiende. Vamos a imaginarnos que en este momento vamos a imaginarnos que estamos presencial, que estamos charlando nosotros todos juntos y que se descompone una persona, se cae al piso y cada uno de los que estamos alrededor va a hacer algo distinto, ¿no? Va a haber alguien que va a llamar por teléfono a la ambulancia, va a haber alguien que va a separar a la gente para que no esté ahí frente a la persona que se desmayó, va a haber alguien que va a hacer RCP, va a haber alguien que va a salir corriendo y gritando, va a haber alguien que va a estar llorando y va a haber alguien seguramente que va a quedar inmóvil, inmóvil sin poder hacer nada. Este principio de programación neurolingüística habla de que las personas hacen siempre la mejor elección posible en las situaciones extremas. Yo hago lo que aprendí. Entonces esa persona inmovilizada es lo máximo que pudo hacer. Eso es lo máximo que pudo lograr hacer. Ese es su aprendizaje interno. Por eso a veces cuando exigimos mucho a una persona sin saber cuáles son sus motivos, sin saber cuál es su visión, cuál es su idea, no sacamos nada. Porque uno hace lo que aprendió o lo que va aprendiendo. Por eso es muy importante entender que nosotros somos un proceso de mejora. Yo siempre digo que somos un proceso de mejora interna, ¿no? Yo tengo que ser mejor que mis padres, que el aprendizaje que ellos tuvieron, ¿no? Si yo tuve miedo, si ellos fueron tímidos, yo voy a tratar de cortar esa timidez, de aprender, de comunicarme desde otro lugar y sacar las cosas buenas de ellos, ¿no? Bueno, lo que está bueno que lo siga teniendo como creencia, lo que no, voy a tratar de minimizarlo y voy a tratar de traerlo al exterior en un darme cuenta para poder cambiarlo. Entonces, toda conducta es adaptativa, uno siempre hace lo mejor que puede, que le es posible en su situación y su modelo del mundo, lo que tiene como mapa, ¿sí? ¿Quedó claro? La segunda regla importante de la programación neurolingüística para pasar en la tercera regla, que para mí es fundamental, que todas las personas, todas, tienen los recursos que necesitan para su cambio y desarrollo, ¿no? Todas las personas que podemos interactuar con otra de la mejor manera posible, tenemos todos los recursos que necesitamos para
lograr un cambio y para desarrollarnos. Lo demás, como digo yo, son excusas o billutería, ¿no? Porque eh, hoy por hoy, saber comunicarse, saber hablar, saber, es una obligación para los que estamos en el área, en las áreas de liderazgo, en las áreas de política, como están ustedes, en las áreas de interacción permanente. Toda persona tiene todos los recursos que necesita para su cambio y para su desarrollo. La cuarta es que entre personas, la que mayor flexibilidad tenga de comportamiento va a ser la que va a controlar el resultado final. Y esta es puramente de liderazgo, ¿no? Entre personas, la que tiene mayor flexibilidad, aquella persona que pueda entender al otro, pero entenderlo, a ver, ¿qué está pensando esta persona en este momento? A ver cómo mira. Hay un proceso en programación neurolingüística que se llama posición A, B y C, que se trabaja mucho. La posición A es la posición mía, la B es la posición del otro y la C es la posición del observador. Entonces te enseñan a moverte en estas tres posiciones cuando vos tenés que entender a alguien. A veces entender no significa estar de acuerdo. El grave problema que nosotros tenemos es que pensamos que por decirle te entiendo, es decir estoy de acuerdo. No, yo entiendo lo que vos me decís, ahora que yo esté de acuerdo, eso es otro cantar. Entonces, entre personas la que tiene mayor flexibilidad de comportamiento es la que controla el resultado de la interacción. Aquellas personas cerradas, no, porque esto es así, es blanco, y no acepta un gris, y no acepta la otra mirada, esa persona es la que es menos líder, ¿no? Porque es muy cerrada, esto es así. Y no, a veces las cosas no son tan así. A veces hay que tener la percepción del otro, la mirada del otro, el sesgo de la otra persona, que es muy importante, ¿sí? Entonces, entre personas, la que tiene mayor flexibilidad va a ser la que va a liderar. Y la quinta y última que quería compartir con ustedes es que la mejor información es la conductual, lo que hace prima sobre lo que se dice. Y en esta a mí me gusta poner un ejemplo que todos lo hicimos alguna vez en la vida, y es que decirle a nuestros hijos, por ejemplo, nunca se miente. Vos tenés que comprender que nunca se miente, no hay que mentirle a mamá y a papá. Y a los 2 minutos tocan el timbre, viene el nene y dice, mamá, es el cobrador. Decirle que no estoy. Bueno, lo que prima siempre es lo que se hace sobre lo que se dice. Entonces, vos decís, pero ¿de dónde este chico salió maleducado? Sencillo, señora. Salió maleducado porque en su casa son maleducados. No contestan, no saludan, no hablan. ¿De dónde este chico es agresivo? ¿Y hay alguna agresividad interna dentro del núcleo familiar? Digamos, lo conductual es lo que prima. Yo soy una persona muy puntual. Siempre llega tarde. ¿Perdón? Yo lo que cumplo, lo hago. Pero en cosas básicas como, no sé, mañana te tengo que mandar un mail, no te mando. Vos me podés decir lo que quieras. ¿Se entiende? Entonces, la mejor información es nuestra conducta. Entonces, ¿cómo me va a creer mi visión alguien? Y va a creer mi visión si yo realmente hago correctamente y lo muestro. No solamente lo digo. Decir, estamos cansados, el problema de las clases políticas en el mundo, no voy a hablar de Latinoamérica, no voy a hablar de acá, en el mundo, es que hacen lo que no dicen, ¿no? O al revés, dicen algo que después no lo hacen. Entonces, la mejor información es la conductual. ¿Cómo alguien va a creer en mí? ¿Por qué van a creer en mí? Van a creer en mí porque, bueno, ¿por qué van a creer en Rosana Martínez sobre programación neurolingüística? ¿Y porque habla sobre la programación neurolingüística? No, porque realiza, porque actúa desde la comunicación, desde la programación neurolingüística. Yo creo en esto, y esto que creo es lo que hago. ¿Sí? Entonces, la mejor información es la conductual, lo que se hace prima sobre lo que se dice. Y acá queda también para pensar cuántas veces nosotros decimos a nuestros hijos cosas que después no las hacemos. O
a nuestro mundo externo, ¿no? A nuestros amigos. Entonces, también que me quede esto como recordatorio durante la semana, cuando nos encontremos la semana que viene para poder charlar este tema y poder hablar, bueno, cuántas cosas yo digo que en realidad no hago, ¿no? Entonces, que debería ser, que digo que hago, pero en realidad no hago. Entonces, la mejor información siempre es la conductual. Hasta acá estamos con los principios de la programación neurolingüística. El mundo, como dije, es absolutamente vasto, es mucho más amplio de lo que nosotros vemos como modelo del mundo, ¿no? Nuestro mapa, ya conté, no es el territorio. Y obviamente nuestro cerebro tiene que hacer esta analogía, porque si no sería imposible imagínense, el cerebro está para ahorrar, ¿no? Imagínense ustedes de que estamos en un bosque, nuevamente los llevo al bosque, y vos no vas pasando por este árbol es un chivato, este que está acá es un pino, no, vos ves árboles. El cerebro ve árboles y disfruta del momento de árboles, a no ser que sea un científico, botánico, ¿no? Entonces, porque el cerebro no puede estar detallando cada cosa, sino que hace de esta manera, forma un modelo a través de analogía, porque de esta manera damos significados al mundo. Los mapas son selectivos, dejan de lado información y al mismo tiempo nos brindan o nos dan valor incalculable para explorar el territorio. Pero es importante tener en cuenta esto. El tipo de mapa que hagamos dependerá de lo que cada uno de nosotros veamos y de lo que cada uno de nosotros querramos llegar, que eso es fundamental. ¿Y percibir qué es? Percibir es adquirir conocimiento del mundo externo por medio de nuestras impresiones, que transmiten nuestros sentidos. En programación neurolingüística, ustedes saben que nuestros sentidos son el tacto, el gusto, el olfato, la visión y el oído, ¿no? Y la audición. Son 5, nosotros percibimos el mundo a través de estos 5 sentidos. En programación neurolingüística lo que hacen es, lo dividen en visuales, lo dividen en auditivos y al tacto, al gusto y al olfato los llaman kinestésico. Visuales, auditivos y al tacto, al gusto y al olfato los llaman kinestésico. Entonces, cuando hablamos de una persona que es más visual, vamos a hablar, después en la próxima clase vamos a hacer un test sobre cómo vemos al mundo desde la programación neurolingüística, si somos más visuales, si somos más auditivos, si somos más kinestésicos. Por ejemplo, hasta los 7 años utilizamos los 5 sentidos en forma permanente en nuestro cerebro. Pero después de los 7 años empezamos a seleccionar 2. Por ejemplo, yo soy visual kinestésica. Soy visual, tengo características de una persona visual, pero también tengo una característica de persona kinestésica. Casi siempre utilizamos dos de estos, ¿no? Visual auditivo o auditivo kinestésico, con kinestésico visual, que es diferente a visual kinestésico, ya vamos a ver. Entonces, percibimos el mundo a través de los 5 sentidos, que en programación neurolingüística son visual, auditivo y kinestésico. ¿Por medio de qué? Por medio de la transmisión de estos sentidos, ¿no? El mundo, como dije, es mucho más rico en ideas que tenemos sobre él, y obviamente nuestro cerebro permanentemente está ahorrando, entonces lo que hace es seleccionar y hacer pequeñas analogías o mapas para poder nosotros desarrollarnos en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 limitantes que son fundamentales: las limitantes neurológicas, las limitantes sociales y las limitantes individuales. Vamos primero a las limitantes neurológicas. Acá no vamos a tener mucho problema porque nosotros vemos, como todos los otros seres humanos, digamos, no hay una diferencia. No vemos igual que los animales, o que algunos animales, o sabemos, por ejemplo, de que vemos hasta cierta cantidad de movimientos en la oscuridad, mientras que, por ejemplo, un gato montés puede llegar a tener una experiencia muchísimo mayor visual, o un oído muchísimo más delicado
que nosotros. Nosotros tenemos ciertas limitantes neurológicas como ser humano, pero como todos los seres humanos tenemos esta limitante, no es una cosa que nos movilice, ¿no? Pero una de las limitantes fundamentales dentro de la programación neurolingüística son las limitantes neurológicas. O sea, yo no percibo el mundo como otro, pero mucho menos como un animal, ¿no? Por ejemplo, hay animales que tienen percepciones neurológicas mayores que los humanos, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Luego están las limitantes sociales y que tienen que ver con la cultura, ¿no? Yo no veo al mundo bajo ningún punto de una manera igual que un sueco, si soy latino, o como un hindú. No veo al mundo como un uruguayo, como un chileno, o ustedes como un argentino. ¿Por qué? Porque mi cultura, mi entorno, me empieza a dar ciertos límites, ¿no? Ya sea el idioma, ya sean las costumbres, ya sean los simbolismos. Eso hace que yo tenga ciertas limitantes sociales, ¿no? Yo no veo el mundo igual que un japonés, ni lo vamos a ver igual que ellos, porque tienen otra percepción del mundo, otro mapa totalmente distinto. Las limitantes sociales nos ayudan cuando estamos dentro de esas limitantes. Por ejemplo, si soy paraguayo y vivo en el Paraguay, no voy a tener tanto problema con mi limitante social, ¿no? Porque comparto lo mismo. Pero si cruzo a cualquiera de los lugares limítrofes, ya voy a tener un problema con mi limitante social, ¿no? Yo miro, percibo y hasta tengo una manera de relacionarme con los otros totalmente distinta. Yo siempre cuento, yo llegué acá en el año 91, después me volví a ir y ahora hace poco tiempo estoy nuevamente viviendo en Asunción, aunque vuelvo a mi país muy seguido. Cuando la primera vez que me compartieron sopa paraguaya, yo fui y busqué un bol, porque yo pensé que era sopa, ¿se entiende? Entonces, esa es una limitante social, ¿no? Que hoy lo veo como algo gracioso, como no iba a saber cómo era la sopa paraguaya, pero no era algo típico de mi lugar, de donde yo venía. Bueno, así imagínense ustedes cuando se van a otro lugar, las limitantes sociales que tenemos, fuera del idioma. Vamos a suponer que tenemos el mismo idioma, que eso ya nos acerca, pero seguramente la cultura, seguramente las creencias, seguramente la manera de ver el mundo es totalmente distinta. Y ustedes tienen algo muy interesante que es esta concepción del guaraní, de la cultura guaraní, que es tan bonita y que es una mezcla que da muchísimo más valor a su socialidad, a su sociabilidad diaria. Pero los que estamos de afuera es un aprendizaje permanente. Y es muy enriquecedor. Entonces las limitantes sociales son muy, muy importantes. Y luego están las que se denominan las limitantes individuales. Bueno, que estas tienen mucho más que ver con qué fue lo que yo, desde el inicio de mi vida, me transmitieron. Y ahí empieza a ser mucho más complicada la comunicación y para que yo sea un líder fortalecido, ¿no? Un líder innato. Porque las limitantes individuales tienen que ver con lo que creen mis padres, con lo que me enseñaron mis padres, mis escuelas, mis amigos, mis comportamientos en mi niñez, que ha quedado a fuego y que son las que me marcan de manera individual. Y que si yo tengo la fortaleza de poder mejorar aquellas que no son tan buenas, voy a poder crecer como comunicador, como líder o como político en este caso. Las limitantes individuales tienen que ver con lo que mamamos desde nuestra niñez, con lo que nos enseñaron, con los introyectos. Los introyectos, vamos a hablar un poco de Gestalt, pero los introyectos tienen que ver con las cosas tragadas, ¿no? Con las cosas que yo no me pregunto bajo ningún punto de vista, sino que yo las concebí así. No me hago preguntas por qué yo pienso de esta manera de tal situación, de tal cosa, sino que está concebida, es un introyecto. Un introyecto es como cuando uno se traga una manzana, ¿no? Es como algo que no lo masticaste. Identificar los introyectos es una manera de ser un poco menos neurótico en la vida, ¿no? Dice la Gestalt. Voy a contar algo sobre los introyectos para que se entienda.
Por ejemplo, una persona que de alguna manera no se pregunta ciertas creencias, cierta manera de actuar, cierta manera de ser, de dónde viene, que no me hago preguntas, o por qué yo fallo en determinadas cosas. Hay, por ejemplo, situaciones o personas que dicen, yo no sé qué me pasa a mí en la vida, pero a veces yo estoy por llegar, tengo todo, tengo el mejor trabajo, y algo hace que yo, no sé, tuve un accidente, me rompí una pierna, me agarró una gripe terrible, tuve que ir corriendo para hacer algo. Es como que de alguna manera me autofrustro, ¿no? Es como que de alguna manera me boicoteo. Bueno, eso tiene que ver con algún tipo de creencia. Hay muchas limitantes individuales que ni siquiera nos preguntamos. Y para entender una limitante individual, voy a contar un cuento. Dice que una mujer se va a bañar y le dice al marido, mi vida, ¿me pones el pescado en el horno, por favor? Sí, sí, le dice él que está mirando un partido de fútbol, ¿cómo no? Lo ponemos. Y no te olvides de cortar la cabeza y la cola. Entonces se acerca él al baño y dice, ¿pero por qué la cabeza y la cola? Ah, no sé, mamá siempre lo hizo así, pregúntale a mamá. Tic, 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 el tipo llama por teléfono, suegra, dígame, ¿usted por qué le corta la cabeza y la cola al pescado para ponerlo en el horno? Ay, la verdad que no sé, tendrías que preguntarle a mamá, pero llamala ya porque viste que ella se acuesta muy temprano. Entonces lo llama, el marido de esta señora lo llama y le dice, doña Juana, disculpe la molestia en este horario, pero dígame por qué usted le cortó siempre al pescado la cola y la cabeza. Y entonces dice, ay, muy sencillo, hijo, yo le cortaba porque los hornos en mi época eran muy chiquititos, entonces no entraba el pescado entero. Dense cuenta. Presten atención, que nadie se hizo esa pregunta, todos repetían. Esa es una limitante individual, ¿no? Es una creencia, un comportamiento que tiene que ver con mis bases desde mi niñez. Es lo más difícil de cambiar, las limitantes individuales. Si yo creo que soy una persona tímida, ¿no? Si yo creo que soy una persona... Hay limitantes individuales que son fuertes, ¿no? Que tienen que ver un poco con las creencias, pero hay otras que no, que ahora vamos a hablar más adelante. Entonces las limitantes individuales tienen que ver con aquello que hemos aprendido y que lo tenemos introyectado. Y por supuesto, nosotros vemos el mundo a través de filtros. Es como que si nos pusiéramos lentes oscuros, ¿no? Y vemos a través de esos vidrios, a través de filtros. Y estos filtros son como anteojos que llevamos puestos en el momento de la observación. Y estos filtros tienen que ver con nuestra experiencia única, con nuestra cultura, con nuestro lenguaje, con nuestras creencias, con nuestros valores, con los intereses y suposiciones que tenemos cada uno de nosotros y con los sistemas representativos que son visual, auditivo y kinestésico, que ya les comenté, que después en la próxima clase vamos a hacer el test para que ustedes sepan qué son y cómo se comunican en el exterior a través de sus sentidos, en qué sentidos se comunican más, ¿no? Cuando hablamos de estos filtros, nuestra experiencia única, vuelvo a repetir, todo lo que traemos, todo lo que aprendimos, malo o bueno, todo lo que aprendimos, y no solamente lo que aprendimos desde nuestra casa, todo aquello que aprendimos en nuestro entorno tiene mucho que ver, la adolescencia tiene mucho que ver, hoy que está tan de moda el bullying tiene mucho que ver, ¿no? A quienes no nos han hecho bullying, no estaba esta palabra, pero Dios mío, a quién no les han hecho de alguna manera dejarlo de costado en la adolescencia, sobre todo que queremos estar tan presente, bueno, nuestras experiencias únicas, ¿no? O yo soy la que siempre estuve, la líder en el grupo de fútbol, en el grupo de handball, en el grupo de básquet o en el grupo de ballet, o yo he sido la que he seguido siempre a grupos, pero la que doy ideas al líder, o sea, ¿cuál fue nuestra experiencia única? ¿Qué filtros hemos tenido? Yo mientras que voy contándoles esto, me gustaría que ustedes que vaya resonando esto en ustedes para identificar qué clases de líderes son. De vuelta, otro filtro tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la manera de ver el mundo, ¿no? Qué sé yo, va a depender de las creencias que tengamos.
de lo que nos han enseñado en esta cultura, en el día a día, de ser más patriota, ser menos patriota, de ser más arraigado a la tierra o menos arraigado a la tierra. Eso tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Con nuestras cosas de nuestro día a día, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué nos decimos en nuestra cultura? ¿Qué nos decimos en nuestra cotidianidad entre nosotros? Luego va a tener que ver otro filtro, las creencias, ya las creencias personales, el yo puedo, el yo no puedo, ¿no? El yo creo en mí o no. Entonces, lo bueno, lo que se descubrió desde la neurociencia, que me parece importantísimo que lo tengamos y nos demos cuenta, es de que todo eso podemos mejorar, que todo eso podemos cambiar. El lenguaje. Y yo no puedo ser un comunicador con un lenguaje acotado. Yo siempre digo, ¿cuántos libros leemos? El otro día estaba leyendo en el diario una encuesta que se hizo acá en Asunción de que se leen, no se llega a leer 2 libros por año, ¿no? En promedio, ¿no? Y yo creo que tenemos que, no en Asunción, en todo el país, y yo creo que tenemos que avanzar en eso, ¿no? De qué manera podemos enriquecernos, obligarnos a leer 2 páginas al día de algo que me guste, no leer como si fuera, porque eso me va a dar una fluidez, un lenguaje más adecuado, una comunicación más adecuada, sobre todo aquellos que trabajamos en política, ¿no? Aquellos que trabajamos en la comunicación. Debemos, pero no podemos tener palabras sin contenido, decir por decir o aprendidas por aprender. No, tienen que tener el contenido porque tienen que tener conciencia de conocimiento. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y otro de los filtros son los valores que tenemos, ¿no? Hay valores que no son negociables, ¿sí? O sea, yo puedo hacer esto, pero yo tengo estos valores, no sé, la honestidad, la gratitud, el agradecimiento, cada uno tendrá una lista de valores en los cuales yo no negocio, ¿no? Y son los valores, esos sí son los valores introyectados que para mí tienen un valor importante, tienen una fuerza importante. Los intereses y las suposiciones del día a día, de lo que está alrededor, y los sistemas representativos que ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la cátedra. Y una de las cosas que tenemos que entender para entender el proceso de la comunicación y del liderazgo es que todo estado interno produce un pensamiento y este pensamiento produce un comportamiento. O al revés, todo comportamiento produce un pensamiento, esto produce un estado interno. O al revés, todo estado interno produce un comportamiento y este produce un pensamiento y así podremos seguir en esta ronda. Pero para entender esto, para entender que muchas veces nosotros de alguna manera decimos cosas o imaginamos cosas según nuestros filtros sin constatar, sin el feedback, ¿no? Sin la retroalimentación correspondiente. Y yo doy un ejemplo en esto que me parece valioso y que es algo que sucedió. Hubo una vez en un grupo una persona que después de 12 años de trabajo lo subieron a jefe de área del mismo grupo. Esa persona ese día no podía creer que le hayan dado el premio por el trabajo que ha hecho de poder manejar ese grupo. Y qué mejor que a sus propios compañeros de trabajo. Sus propios compañeros de trabajo estaban muy contentos también. Estaban muy felices de que haya sido la elegida esa persona o el elegido esa persona. Vamos a decirla, ¿no? Eso fue un día viernes. El día lunes, esta persona llega, pasa de largo, sin saludar, y uno de los compañeros de trabajo de ella de toda la vida dice, claro, pero ¿qué querés? Ya se le subieron los humos, porque imagínate, ya ahora es jefa, te trata como jefa, ¿no? Y esta misma compañera dice, ajá, pero espera, ya va a necesitar de mí, espera nomás cuando venga. Por supuesto, a media mañana aparece la jefa, y le dice, ¿sabes qué, fulana? Voy a necesitar unas carpetas, ¿te acordás de tal cosa? ¿Ah, sí? Voy a ver si te las puedo traer. Voy a ver, voy a buscar la forma. ¿Qué pasó ahí? Ante un comportamiento, se produjo un pensamiento, y esto produjo un estado interno. Ahora, esta persona jamás preguntó,
por ejemplo, que esta mujer ese día estaba muy angustiada porque se había separado, ¿no? Su marido se había ido de su casa, habían decidido terminar su relación justo cuando ella comenzaba algo nuevo. Había entrado a ese lugar con todos sus pensamientos revueltos y no se percató de que esa otra persona estaba. Y no la saludó. Pero esa persona jamás preguntó, hey, fulana, ¿te pasa algo? Buen día. No, se ofendió y rápidamente se fue a un prejuicio. En forma permanente nosotros hacemos esto en nuestra vida. En forma permanente imaginamos. Hay un cuento muy famoso ya de que iban en una ruta doblando en una montaña y una mujer grita cruzando el auto, ¡cuidado, chancho! Pero chancho, serás vos. Y era, cuidado, chancho. Venían unos chanchos jabalíes. Le decía, cuidado, ¿no? Entonces, todo el mundo siempre está en el prejuicio permanente, en la falta de información y en el mapa nuestro. Entonces, rápidamente, según nuestra intención, según nuestro mapa, rápidamente formamos un comportamiento y formamos un estado interno, un enojo, una ira, una alegría, lo que sea, ¿sí? Si es alegría no hay problema, pero ¿qué pasa cuando los estados internos, así se trabajan las empresas, haciéndoles entender este círculo, que es permanente? Algo produjo un pensamiento, un comportamiento o un estado interno. Quiero que piensen, mientras que estamos trabajando en esto, ¿qué les sucede a ustedes normalmente en su cotidianidad entre su estado interno, su pensamiento y su comportamiento? Que es fundamental entenderlo. Bien, entonces, una vez que entendemos que el mapa no es el territorio, que toda conducta es adaptativa, que la persona más flexible es aquella persona que realmente va a manejar, entre comillas, o a liderar la comunicación del otro, y que todo estado interno, pensamiento, comportamiento va a producir algo, yo creo que hoy, después de que se cierre esta pantalla, algo tengo que estar pensando si escucho esta clase. O sea, mi comunicación debe empezar a ser distinta. Voy a dejar de prejuzgar y empezar a preguntar más. Una de las cosas que tenemos es que por ahí no preguntamos porque, ¿y no será que le molesta? ¿Y no será que preguntemos, señores, preguntemos porque nosotros no sabemos? ¿Por qué tu mapa? No es mi mapa. Pregúntame, porque yo creo que vos me entendés en esta clase y capaz que nadie me entendió nada. Si vos no me preguntás, es muy difícil que yo pueda de alguna manera llegar a vos. Y esto que nos sirva en toda la retroalimentación de toda la comunicación permanente que hacemos cada uno de nosotros. Y marketing político tiene que ver con esto, con la comunicación, no solamente con la comunicación discursiva y no solamente con la comunicación publicitaria. Por eso es fundamental entender esto. Entonces, los estados internos producen un pensamiento y este pensamiento produce un comportamiento. Y obviamente nosotros tenemos lo que se denominan los procesos internos o mentales, que son los que tienen que ver con nuestro razonamiento y con nuestros pensamientos. Los estados internos, que son esas sensaciones y emociones que acabo de contar, y las conductas externas, lo visible, lo que se hace, o también denominado comportamiento. Pero no nos olvidemos que lo visible es según mi mapa. O sea, esa conducta externa tiene que ver con mi mapa. No es precisamente con lo que yo realmente veo. No es el territorio. Quiero que quede claro que a partir de hoy entendamos que lo que ustedes ven es lo que ustedes ven según su mapa neurológico, individual, cultural, pero no es lo que ve el otro. Cuando alguien te dice, ¿me entendiste? Y te dice, sí, entendí, según su mapa entendió. Entonces, por eso tengo que retroalimentar, por eso un buen líder retroalimenta. A ver, ¿qué entendiste? Contame. ¿Qué parte entendí? ¿Cómo me entendiste vos a mí? Y seguramente vamos a descubrir que entendieron algo. No era. O que es parecido, pero no es precisamente. O hasta con una idea que no se la diste vos, pero que está buena. A mí me pasa, yo aparte de mi trabajo de relacionista pública y de máster en programación neurolingüística, soy escritora. Y soy escritora para niños, ¿no? Y trabajo con los libros de cuento y con los niños en las escuelas. Y a mí una de las cosas que me impacta es lo que ellos, de alguna manera,
identifican del cuento, o miran del cuento, o ven cosas que yo, en realidad uno cuando escribe es verdad que ya es del lector el libro, no de uno, porque vos decís, mirá lo que imaginó este nene, y qué bueno que está lo que imaginó, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la retroalimentación. Y en política, señores, en política, la retroalimentación es fundamental. Pero va acompasada, acompañada con todo esto que voy diciendo, ¿no? O sea, por eso cuando alguien me habla, ¿por qué para vos el marketing político dentro de la formación política es tan importante? ¿Por qué para vos la oratoria es tan importante dentro de la formación política? ¿Por qué todo político debe trabajar con capacitaciones de liderazgo permanente y de oratoria? Porque todo político debe trabajar en la comunicación y en la interacción, pero sobre todo en la comunicación intrapersonal. Porque no va a poder mostrar su visión si no tiene conocimiento del mismo y si no tiene conocimiento de lo que dice. ¿Sí? Pero no solamente desde la creencia, sino que conocimiento para poder compartirlo, con las herramientas para poder compartirlo. Por eso es fundamental. Y en programación neurolingüística se habla de que uno debe aprender a calibrar al otro. Y a ver, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando imaginamos la palabra calibrar? Calibrar un poco es sopesar, ¿no? Me suena a una balanza. ¿Qué sería calibrar, no? Entonces, en programación neurolingüística lo primero que te enseñan es a observar al otro. No solamente a escuchar al otro, sino a observar al otro. ¿Y cómo lo calibras? A través de los pequeños gestos, de los movimientos, a través de la posición de la cabeza, a través de los movimientos de los ojos y parpadeos. Si alguien parpadea mucho, por ejemplo, a no ser que tenga un tic, casi siempre va a ser que se siente sobreexcitado, que se siente nervioso, que no está cómodo. Si vos le estás hablando a alguien de algo y empieza, no está cómodo, se quiere ir. Entonces, eso, la comunicación no verbal es fundamental también en el liderazgo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero ya eso es cuando es más avanzado, en el color de la piel, ¿no? Entonces, ¿cómo calibro? ¿Está nervioso? ¿Está colorado? Hay gente que se hace mancha. Yo, por ejemplo, cuando estoy muy alegre, muy triste, muy angustiada, muy nerviosa, yo soy de ponerme colorada y de tener manchas en el cuerpo. Por ejemplo, en invierno no se nota tanto, pero en el verano, cuando estoy con algo, seguramente van a decir ¿qué pasó? Bueno, la coloración de la piel, hay gente que se queda blanca de los nervios o transpira. El ritmo de la respiración, uno tiene que aprender a calibrar el tono y el ritmo de la voz. La velocidad de las palabras se calibra en programación neurolingüística. El tono muscular, bueno, eso ya es más extremo. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una entrevista y que yo quiero reunirme con una persona que para mí es sumamente importante. Cuando yo comienzo a hablar con esta persona es muy kinestésica, que ya vamos a hablar de qué es la kinestesia, y comienza hablándome a mí, por ejemplo, a mí, a Rosana Martínez, que hablo así como ya me escucharon hace una hora ustedes, y comienza a hablar, hola Rosana, un gusto, la verdad un placer. Y yo empiezo a notar de que esa persona es su manera de hablar, pero lo primero que hice es calibrarla, ¿no? Entonces yo voy a tratar de ser más pausada, no tampoco, esto hay que ser muy cuidadoso, ¿no es cierto? Si no, es como un mono en el espejo. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Calibrar tiene que ver con el aprendizaje de la programación neurolingüística. Estoy explicando para que se entienda, pero yo tengo que empezar a bajar mi tonalidad de voz o aumentar mi tonalidad de voz o comenzar baja mi tonalidad de voz y después ir aumentando a medida que la persona se empatiza conmigo. Entonces, calibrar es observar. Es observar la gestualidad de la persona y tratar de sopesar, de acompasar. Se calibra desde la gestualidad y se calibra desde el espejado. ¿Y qué es espejar en programación neurolingüística? Por ejemplo, si la persona, con mucho respeto, por eso esto que yo voy enseñando tiene que ver con después un trabajo que se hace de programación neurolingüística. Yo ahora lo estoy señalando,
¿no? Esto es un trabajo de muchísimos años que se hace, o de varias capacitaciones, por lo menos para poder espejar a una persona. Pero quiero que entiendan cómo uno puede empatizar rápidamente para lograr el rapport con el otro. Reflejando la posición de la cabeza, por ejemplo, si la persona está así, yo puedo, cuando hablo, poder movilizar tal vez la cabeza de ese lado. La expresión del rostro, los gestos, los movimientos de los ojos, las características vocales, el ritmo, el tono, el volumen de la voz, entre otras cosas. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir hablando de llegar al rapport, que es la comunicación perfecta, digamos, que es donde vamos a ir haciendo el cierre de esto ya, porque me gustaría con ustedes compartir un cuento que habla un poco de cómo somos los seres humanos, ¿no? Y dice así: muchas veces estamos pensando solo en nosotros, y cuando queremos cambiar actitudes y trabajar en equipo, comenzamos a observar que existen personas mezquinas, en donde solo le importa el trabajo que ellos realizan. Trabajar en grupo es cuidar del otro, y esto es un aprendizaje. Compartir, ceder, dar por el simple placer que produce y no esperando algo a cambio, es parte de este aprendizaje. Yo siempre a través de los cuentos gestálticos intento que la gente tenga un darse cuenta que para poder comunicar, liderar, es necesario comenzar a trabajar internamente, empezar a verme, ¿no? Y por eso va este cuento. Una vez, dicen que llegó a la selva un búho que había estado en cautiverio. Le contaba a todos las costumbres de los humanos. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas en competencias, a fin de decir quién eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto. Y la idea de trasplantar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales. Y quizás por ello se organizó de inmediato un concurso de canto, en el cual se anotaron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero al rinoceronte. Guiados por el búho, que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se definiría por el voto secreto y universal de todos los concursantes, que serían de esa manera su propio jurado. Así fue, todos los animales, incluido el hombre, pasaron al estrado y cantaron recibiendo el más o el menos intenso aplauso de la audiencia. Luego anotaron el voto en un papelito y lo colocaron doblado en una gran urna que sostenía el búho, y cuando llegó el momento del recuento, el búho se subió al improvisado escenario y flaqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para leer y comenzar el recuento de los votos transparentes del acto eleccionario, gala del voto universal y secreto y ejemplo de vocación democrática, como había escuchado decir a los políticos en las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto y el búho, ante la emoción general, gritó: el primer voto, hermanos, es para nuestro amigo el burro. Se produjo un silencio seguido de algunos tímidos aplausos. Segundo voto, el burro. Tercero, el burro. Los concurrentes comenzaron a mirarse, sorprendidos al principio, acusadoramente después, y por último, cuando proseguían apareciendo votos para el burro, cada vez más culposos y avergonzados de sus propios votos. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro los votos lo elegían como el mejor de los cantores. Y así sucedió que, terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que, al desigual y estridente grito del burro, era el ganador, la mejor voz de la selva y alrededores. Y el búho explica después lo sucedido, ¿no? Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto
al menos calificado de los concursantes, aquel que no podía representar amenaza alguna a su propia proclamación. La votación fue casi unánime, contó el búho, ¿no? Solo 2 votos no fueron para el burro, el del propio burro, que nada tenía que perder y votó sinceramente por la calandria, y el hombre, que cuando no, votó por sí mismo. Estas son las cosas que hacen la mezquindad en nuestra sociedad. Cuando nos sentimos tan necesitados que no hay espacio para otros, cuando nos creemos tan merecedores que no podemos ver más lejos de nuestro ombligo, cuando nos imaginamos tan maravillosos que no concebimos otra posibilidad que no sea poseer lo deseado, entonces muchas veces la vanidad, la miseria, la chatura, la estupidez nos vuelven mezquinos, dice el autor. Me encanta compartirlo en mis clases porque creo que es una manera de, bueno, ¿cómo soy yo con el otro? ¿Cómo me espejo en el otro? ¿Cómo miro al otro? ¿Cómo me comunico con el otro? ¿Qué valores doy? ¿Cuán agradecido soy? ¿Cuán ecológico soy? Yo siempre hablo de la ecología y todos piensan, y lo repito muchas veces, y todos piensan que la ecología tiene que ver solamente con lo verde, te sale un árbol en la cabeza cuando vos hablas de ecología, y ecología es no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Es muy sencillo, eso es ser ecológico. Esa es la regla de oro y universal e importante que tenemos que tener en cuenta. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Y empecemos por no hacerlo esperar 2 horas al tipo, o sea, a vos no te gusta hacerlo esperar 2 horas. Esas cosas tan básicas, ¿no? No dejar plantada a la gente si a vos no te gusta dejar plantada. Avisar con tiempo, ¿no? Esas son las reglas de oro que son importantes en nuestra vida. Y somos menos mezquinos de esa forma, y somos mejores seres humanos, y somos mejores líderes sin lugar a dudas. Entonces, en este aprendizaje de comunicación, marketing político, oratoria, liderazgo, tener en cuenta cómo soy yo ante los demás. Bueno, y para ir cerrando ya la clase de hoy, vamos a entender que podemos calibrar mirando, observando, observando la respiración del otro, el tono, el ritmo de la voz, podemos espejar, la expresión del rostro, los gestos, que eso es algo que está basado en la programación neurolingüística, pero es algo que va en otras capacitaciones, pero sí quiero que lo tengan en cuenta. Y a través del verbaje lengual también yo voy a acompasar al otro. ¿Cómo acompaso a una persona? Te entiendo, te comprendo, entiendo cómo te sentís. Eso estaría muy bueno que lo note. En su lugar, si yo pienso así, en su lugar yo haría lo mismo. Por ejemplo, busquemos juntos una solución. Comprendo realmente tu situación. Eso es acompasar a través del lenguaje verbal. Es fundamental entender esto, cómo acompaso al otro. Yo casi siempre voy a acompasar a una persona, no precisamente cuando yo esté de acuerdo. Yo voy a acompasar entendiéndolo. Yo entiendo, comprendo tu situación, entiendo cómo te sentís, si lo entendés verdaderamente, ¿no? En tu lugar haría lo mismo si realmente harías lo mismo. Bueno, busquemos juntos una solución a través de este problema que tenés, porque es fundamental de que vos estés activo dentro de mi organización. Comprendo tu situación. Entender de que yo puedo empezar a, a mirarlo al otro desde otro lugar y eso va a mejorar mi comunicación y va a mejorar sin lugar a duda mi liderazgo. Eso es fundamental. Y así vamos a lograr el rapport. ¿Y qué es el rapport? Tan hablado, tanto tiempo direccionado en las pautas fundamentales de la comunicación. Bueno, el rapport es eso, ¿no? El rapport es un proceso a través del cual se puede establecer contacto con una persona a nivel consciente y a nivel inconsciente al mismo tiempo. Es entrar en el círculo de la comunicación. ¿Vieron ustedes alguna vez no sé, en un bar, sentado a 2 amigos, y van a ver que están espejados casi igual, o a veces como un espejo, uno al revés, uno de este lado, hasta
si están cruzados de piernas, si están recostados, recostados, pero tal vez desde el otro lugar, ¿no? Entonces es entrar en el círculo de la comunicación. Lograr rapport es de alguna manera lograr a nivel consciente e inconsciente. Yo hago un trabajo práctico en el personalizado con esto, que la gente se sorprende muchísimo. Y es que se comienza a hablar y poniendo pautas de calibrar, despejar al emisor, ¿no? Se le da un reglamento que tiene que poner, y en un momento dado hace algo gestualmente que el otro lo repite. Y cuando lo logra, termina el ejercicio. Casi siempre, si son buenos, generándolo y haciendo las pautas, demoran 15 minutos. Entonces, el proceso de lograr el rapport se puede establecer logrando siendo empático con el otro, pero uno es empático cuando tiene una escucha activa, cuando puede espejar y cuando puede calibrar al otro, y para eso tenés que observar. Nunca vas a ser un buen comunicador si vos estás con el celular mirando de reojo, saludando a fulano. O sea, mi abuela decía no se puede barrer y masticar chicle a la vez, y es verdad, y si no, pruébenlo. Si no tenés que frenar, una de las dos cosas tenés que hacer. Entonces, es cierto. Entonces, uno debe comunicarse y esa persona debe sentir de que vos estás escuchándola. Hay creo que lo comenté en alguna de las capacitaciones que hemos tenido, un caso que fue muy resonante en la Argentina, en la Patagonia donde yo vivía, en donde uno de los gobernadores había muerto una chiquita por un exceso de una droga que daba en el área pública, se llamaba Jack Taffer, y uno de los gobernadores la recibe, a la mamá, la recibe en Bariloche. Y le sacan una foto en el diario en ese momento cuando la mamá estaba hablándole al gobernador y el gobernador estaba mirando el celular. Y esa fue la foto de tapa. Y le dio muy, pero muy bajos sus números de aceptación en las siguientes elecciones. Fíjense por una foto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de te estoy escuchando? ¿Cómo yo escucho al otro? ¿Yo escucho haciendo otra cosa? No, si yo quiero hacerte sentir importante y si yo quiero realmente que vos logres tus objetivos, que seguramente tendrán que ver con los míos si estamos trabajando juntos, yo tengo que escucharte y escucharte con todo el cuerpo. Por eso es importante bajar los celulares en una reunión, en mute, o apagarlos, o poner una canastilla, o en 20 minutos volver a salir y chequear y tener ese espacio para chequear. Pero cuando uno está trabajando con alguien, ese es el respeto. Voy a lograr rapport, voy a entrar en el círculo de la comunicación a través de manera consciente e inconsciente, de la única manera que es correcta, que es prestando la atención al otro. Nosotros hemos dejado de prestar atención a los demás. Hemos comenzado a prestar atención a un montón de cosas y en realidad dejamos en partecitas las informaciones que tenemos. Y así vamos tomando la información, ¿no? Por eso es muy peligroso. Entonces un buen comunicador, un buen líder, tiene que entrar en el círculo de la comunicación y en el rapport. El rapport es fundamental para crear una atmósfera de credibilidad, de confianza y de interés. Y para crear rapport hay que igualar el lenguaje corporal de la persona, que tiene que ver con la programación y el estudio de la programación neurolingüística, de forma sensible y respetuosa, y esto va a crear un puente, obviamente un puente que va a unir el modelo del mundo del otro con mi modelo del mundo, ¿no? Con ese mapa del otro con mi mapa del mundo. A nivel inconsciente vamos a poder entendernos, teniendo una retroalimentación activa. Y eso se da con una comunicación respetuosa, coherente y acompasada con el otro. Quiero que ustedes piensen cómo es su comunicación cotidiana, cómo son, si son líderes, cómo son sus discursos cotidianos, cómo son sus órdenes cotidianas, o qué pretenden ustedes hacer cuando quieren decir algo y cómo lo dicen. Esto quiero que lo pensemos para poder seguir trabajando juntos en la próxima clase, que me parece fundamental. Para establecer rapport hay que observar, hay que calibrar
y hay que espejar. Es la única manera que nosotros tenemos para poder desarrollar un rapport eficiente, un rapport eficaz, y en donde vamos a poder unir el modelo del mundo de la otra persona. Me gustaría que alguna de estas pautas que estuvimos viendo las tengamos presente en esta semana para ver qué nos resuena a nivel individual, qué les resonó del cuento, porque me gustaría en la próxima clase poder charlar sobre eso, con algunos en audio si estamos, y si no, a través de los mensajes. Si no, también pueden escribirme y mandarme información sin inconveniente, que lo pueden hacer a través de mis redes. Así que lo importante es poder contactarnos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué retroalimentación? A mí me interesa saber qué retroalimentación tuvieron durante esta clase. ¿Qué pudieron aprender? Pero sobre todo, ¿qué les despertó a ustedes a nivel personal? Porque eso es fundamental. ¿Cómo ustedes establecen el rapport en su cotidianidad? ¿Qué pensaron sobre el mapa del mundo? ¿Qué pensaron sobre su mapa del mundo y sobre el mapa de las demás personas? ¿Qué pensaron sobre las reglas de la programación neurolingüística, sobre lo conductual, sobre ser flexible, sobre ser adaptativo? ¿Qué les pasa? ¿Cómo son ustedes ante un momento extremo? ¿Cómo han retroalimentado en un momento extremo de sus vidas? ¿Cómo han reaccionado cada uno de ustedes? Bueno, les dejo todas estas preguntas que me parecen interesantes como disparadores para el trabajo que vamos a seguir en la próxima etapa, un poquitito más de liderazgo y ya entrando más a la parte publicitaria del marketing político, ¿no? Porque me parece fundamental que lo discursivo y lo publicitario lo empecemos a desarrollar. Espero que les haya gustado. Realmente creo que pueden sacarle mucho beneficio a esta clase, y en la próxima vamos a hacer el test que les dije de identificar, bueno, si son visuales, si son auditivos o si son kinestésicos cada uno de ustedes. Bueno, nos vamos a ver en la próxima clase seguramente, en donde vamos a identificar todo esto que estuvimos trabajando. Les agradezco el tiempo y nos estamos viendo el martes que viene. Que tengan buena semana.